Ah, Buenos días, profe Dani. El día de hoy, 10 de octubre, nos encontramos haciendo una entrevista en la unidad educativa Coronel Antonio Rangel. Me encuentro con el profesor Darwin, ¿cómo se llama? Darwin Flores. Y vamos a iniciar la entrevista en cuanto a la práctica indicada, ¿verdad? Buenos días, profesor. A continuación le vamos a hacer unas preguntas, ¿verdad? Primero que nada, quiero que me indique en qué universidad se formó. En UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Magisterio. Ok, profesor, ¿usted procede a algún posgrado, un diplomado? Maestría en Enseñanza de la Educación Física por la misma universidad, UPEL. Okay. ¿Qué instituciones ha laborado? En la básica, pues aquí en el Coronel Rangel, y a nivel universitario con la UPEL, en la UNEFA. En algunos momentos trabajé con la Misión Sucre. Excelente. En el área de Educación Física, en la carrera de Educación Física. Excelente, muy bien. ¿Cuántos años lleva laborando de servicio? Aproximadamente 15 años. Ok. A continuación le vamos a hacer unas preguntas más a fondo sobre lo que es su praxis pedagógica, cuál es su manera de enseñar y cuál es su visión a la hora de dar clases en el área de educación física, deporte y recreación. Ok, la primera pregunta que voy a estructurar sería: ¿bajo qué enfoque desarrolla su práctica pedagógica y quiénes son sus referentes teóricos y por qué? Bueno, cuando hablamos de enfoques para la educación física podemos hablar particularmente de dos. Uno, donde se busca el rendimiento, y el segundo sería sobre la participación e inclusión. Claro, el orden del nombramiento de estos no implica ningún caso, es decir, que alguno sea más importante que el otro. Dentro del rendimiento, pues buscamos que el estudiante se estimule para que a través de la clase de educación física pues busque su potencial competitivo. Pero esto causa, si se quiere de alguna manera, tiene sus consecuencias, y una de ellas pues la visión de grupo y sobre todo el rechazo a la misma clase de educación física, ya que como tal pues trabajar con el enfoque del rendimiento es trabajar de una manera antigua, obsoleta, es decir, una clase de educación física prácticamente militarizada. Y el otro enfoque es el de la participación e inclusión, que es el que actualmente pues trabajo, que es donde también se estimula al estudiante para que de alguna otra forma se trabaje la capacidad analítica del mismo y su parte reflexiva. Esto conlleva a que el estudiante desarrolle la clase del área de una manera creativa o con creatividad motriz. Lo positivo de ello son las diferentes experiencias personales. Lo negativo, entre comillas, sería de que no hay tanta productividad física como lo es en la primera, que es del rendimiento. La siguiente pregunta sería: ¿qué concepción tiene usted sobre la didáctica en educación física y qué métodos enseña y utiliza en esta área? La concepción, para mí la didáctica de la educación física es la forma de cómo el profesor y el alumno establecen un proceso intencional de enseñanza-aprendizaje en torno, pues, lógicamente al movimiento humano, cuyo objetivo primordial, pues, es la comunicación. Ello realizando las diferentes actividades que se tengan bien a desarrollar. Se vuelve didáctica, como lo dije, cuando se establece entre el profesor y el alumno un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ello realmente se establece con la manera en cómo el docente pues ejecute las clases, porque se da ese proceso si el docente a bien tiene lugar de tener material suficiente, no solamente deportivo, sino material didáctico, vistoso, que le permita a los niños crear
preguntas incluso antes de entrar a la cancha, diciendo qué se va a hacer, para qué es esto y entre otras cosas. Allí comienza la verdadera didáctica, porque el estudiante está en un proceso de querer aprender y el docente está en un proceso de querer enseñar. ¿Con qué frecuencia realiza usted el diagnóstico a los estudiantes? Si lo realiza iniciando el año o apenas termine en cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿con qué frecuencia realiza el diagnóstico a los estudiantes? ¿Qué aspectos toma en cuenta? ¿Cómo sistematiza y qué utiliza de esta información? Mire, debemos tener claro que para realizar el diagnóstico a los estudiantes de educación física deben realizarse con pruebas que realmente estén enfocadas en mejorar la capacidad, las habilidades motrices del estudiante. Dentro de ellas, pues, dentro de las pruebas que tenemos, es si realmente, que particularmente aplico, es si realmente coordina el movimiento al caminar, al trotar, al correr, si posee coordinación óculo-manual, coordinación óculo-podal, de la misma forma si sabe lanzar, sabe reseccionar, posee lateralidad, si tiene su lateralidad desarrollada, entre otras habilidades. Ese diagnóstico se realiza por lo general a mitad de año y se vuelve a realizar a final para ver si hubo un avance y se mejoraron las necesidades que se vieron en los estudiantes. ¿Cuáles son los aspectos que tomo en cuenta? Bueno, ya anteriormente los nombré. Y se estigmatiza la información mediante un proceso de descripción donde se conozcan, además de esas habilidades que nombré hace rato, pues también se conozcan alguna, digámosle, o falta de capacidad. Por lo general se presentan niños que tienen algún compromiso motriz, algún compromiso cognitivo, entre otros. Entonces el diagnóstico me permite a mí ajustar las clases a todo este tipo de población. La siguiente pregunta sería, ¿con qué frecuencia usted elabora su planificación de enseñanza en lo que es el área de educación física? ¿Qué elementos toma en cuenta para la planificación y cómo estructura usted esa planificación? La frecuencia con que planifico pues se hace semanal, debe hacerse de manera semanal. Hay actividades que de alguna u otra forma pues no se ejecutan en el momento por cualquier razón y son actividades que se toman en cuenta para la siguiente planificación. Se puede hacer semanal o quincenal. ¿Cuáles son los elementos? Pues los elementos están, primero hay que basarse en el diagnóstico y trabajar en base a la necesidad de los estudiantes. Segundo, la planificación debe contar con elementos como lo es dentro de su estructura la identificación, el propósito, indicadores, el cuerpo de la clase, que es el inicio, el desarrollo y el cierre, los materiales que se utilizan, entre otras cosas. Cabe destacar que la planificación no debe carecer, aunque va de manera intrínseca, no debe carecer de un ciclo. Ese ciclo consta de 5 aspectos fundamentales, como lo es primero el planificar, luego el de explicar, tercero el de ejecutar, cuarto corregir y por último evaluar. Es un ciclo que debe ser constante en cada una de las actividades y por lo general debe repetirse en cada actividad, se debe realizar entre 1 y 2 veces. La quinta pregunta sería, ¿qué aspectos toma en cuenta para evaluar? ¿Con qué frecuencia evalúa? ¿Y qué técnicas e instrumentos utiliza para realizar la evaluación?